¡Vamos! Date prisa, quiero llegar antes de que la piscina se llene de gente. Ya voy, estoy detrás de ti. Obaru y Amaru se van a la piscina otra vez. Últimamente les ha dado por nadar, ¿verdad? Sí, es verdad. Y parece que no les cuesta mucho levantarse temprano cuando quieren ir a divertirse. Me pregunto quién será el próximo. ¿Ah? No puedo evitar preguntarme quién será el próximo después de Amaru. ¿Qué quieres decir con eso? Me pregunto quién de nosotros será el próximo en materializarse en su forma y tamaño original. ¿Te gustaría convertirte en dragón, Suzuku? Vamos, Suzuku, no hay que tomárselo tan en serio. Es muy improbable que llegue a ocurrir. Sí. Pero si me pasase alguna vez, no sé cómo... Pero tengo fe en mí mismo, así que... Si alguna vez me convierto en dragón, sé que no perderé el contacto con mi yo interno. ¡Qué excelentes resultados! No creía que tuviéramos tanto éxito en tan poco tiempo. ¡Maravilloso! Por muy invencibles que se consideren esos hermanos Ryudo, quedarán paralizados por este gas nervioso y caerán como pedazos de carne. ¿No estás de acuerdo conmigo? Sí, señor. Extrae el gas y lleva el cuerpo al laboratorio para la disección. Sí, señor. Toma. Coge este gas nervioso y el rifle. Quiero que me traigas a uno de los hermanos Ryudo vivito y coleando. Pero, señor, ¿no recuerda las firmes promesas que hizo usted a la Fundación Mulligan? ¿Qué promesas? Pero... Yo no recuerdo ninguna promesa. Y lo que es más, si esa dama vuelve a aparecer por aquí, la convertiré en pantalla de lámpara. Sí, es muy interesante. Estoy preparando un reportaje. Ya os lo pasaré. Naturalmente, no, por supuesto. Vaya, parece que estás hecho polvo. ¿Quién se ha equivocado enviándote a ti a la conferencia de prensa del primer ministro? ¿Estáis escasos de personal o algo así? ¿Y qué hace un dragón como tú aquí? ¿Quieres uno? No, gracias. La popularidad del primer ministro se ha resentido desde que se puso duro con Fujiki por el escándalo de la fábrica de armas. No es más que un auténtico político que hace lo que debe para sobrevivir. ¿Y los hermanos Ryudo? Me han dicho que les estabas investigando. ¿Has averiguado algo interesante? Bueno, en realidad no les estoy investigando a ellos exactamente. Sí, claro, entiendo. Ya sale. He leído que el primer ministro y su jefe de partido estaban enfrentados, pero parecen buenos amigos. Por supuesto que parecen buenos amigos. Tienen que dar esa imagen delante de sus jefes. El hombre y la mujer que van con él son los representantes de la Fundación Mulligan. ¿La Fundación Mulligan? Esos americanos. Vaya, ella es muy guapa. Es preciosa. Sí, se supone que es anglo-japonesa. ¿De veras? No tengo ni idea de lo que es la Fundación Mulligan, pero el primer ministro parece más alegre que un cachorrillo teniendo aquí a esos dos. Sí, supongo que es normal alegrarse de recibir a la mano que te alimenta. El éxito sienta bien, ¿verdad? Primero nos ocupamos de Fujiki y su pandilla de imbéciles. Y ahora tenemos al gobierno japonés exactamente donde le queremos. Podría decirse que tiene usted al primer ministro y a su secretario comiendo en su mano, querida, ¿no? Es algo natural. Sí, y me imagino que ahora se divertirá dando caza a uno de esos dragones. ¿Ha decidido ya cuál de ellos será el afortunado? Acaba de llegar a la verja de la escuela. ¡Ven aquí! ¡Vamos, Bueno, te he ganado otra vez. Lo siento. Oye, tienes que darme otra oportunidad. Esos dos acaban de hacer 100 metros debajo del agua sin salir ni una vez a respirar. ¿Has dicho 100 metros? Ni el mejor nadador olímpico podría hacer esa distancia bajo el agua.
Sí, es realmente increíble. Gracias, hermano. Es lo menos que puedo hacer. Tú tendrás que hacer todas mis tareas de casa durante 2 semanas, hermanito. Estoy seguro de que la próxima vez te ganaré. No estés tan seguro. Mirad quién hay allí. Oh, me muero por él. ¿Habéis visto qué ojos? Chicos, ¿no pensáis comer nada? ¡Hola, hermanito! Es muy extraño que vosotros os saltéis una comida. ¿A qué viene esa repentina manía por la natación? Bueno, nos habíamos apostado Sí. que el que perdiera tendría que hacer todas las tareas de la casa. Y yo ya he perdido 3 veces. Tendrás otra oportunidad. Pronto te concederé la revancha. Hola, no esperaba veros a los 3 aquí. Hola, Matsuri. Siempre es una agradable sorpresa verte. ¿Estás haciendo algún trabajo en la biblioteca? No, he venido a recoger una cosa que se dejó mi padre aquí ayer. El director le dio una noticia inesperada y se alegró tanto que se fue a casa y se dejó el maletín aquí. Está entusiasmado porque ha encontrado un nuevo patrocinador muy rico para la escuela. ¿Un nuevo patrocinador? ¿Y para qué lo necesitamos? ¿No os habéis enterado de los planes para trasladar la escuela a unas instalaciones mejores? ¿Has dicho que van a trasladar la escuela? Es una de las brillantes ideas de papá. Yo no me preocuparía demasiado. Entiendo. Es uno de esos entusiasmos repentinos del tío Toba que en realidad nunca llegan a nada. Le pido disculpas por haberle traído al otro extremo de la ciudad. Señor Toba. No se preocupe, es un placer, se lo aseguro, doctora Lansdale. Por favor, ¿no va a sentarse? Sí, gracias. Espero que me perdone, pero no tengo mucho tiempo. Sí, claro. Debido a mis múltiples ocupaciones, nuestra reunión será muy breve. No obstante, quiero que sepa que esto es solo un anticipo del donativo. ¿Qué? ¿$500,000? Los miembros de la Fundación Mulligan han decidido donar un total de $30 millones al centro educativo Kyoba Gakui. ¿Ha dicho $30 millones? Permítame calcular cuánto es eso en yens. 130 yens por dólar, eso hace casi 4 billones de yens. En realidad es una suma modesta para estos tiempos. No, es una suma absolutamente enorme. Pero por favor, dígame, ¿por qué quieren donar tanto dinero a nuestra escuela? Tras meses de búsqueda, nuestro superordenador seleccionó su escuela como la más adecuada del programa de patrocinios de la Fundación. Y ello se debe principalmente a la elevada calidad de sus métodos y a su excelente reputación como educador, señor Toba. Oh, es maravilloso. Casi no puedo creerlo. Solo hay una cosa más, señor Toba. Según nuestras indagaciones, parece ser que usted no se lleva muy bien con los descendientes de los fundadores del centro educativo Kyoba Gakui. Bueno, doctora Lansdale, supongo que no estará usted refiriéndose a los hermanos Ryudo por casualidad, porque si es así, debo decir categóricamente que nos llevamos muy bien. Me complace oír eso. Porque nuestro superordenador también ha sugerido que seleccionemos un sucesor para que dirija la escuela en el futuro. ¿Un sucesor? No lo entiendo. ¿Quiere decir mi sucesor? Sí. Según el ordenador, la persona más adecuada para sucederle es uno de los hermanos Ryudo. Dígame, doctora, no será Hachime, ¿verdad? No. El ordenador ha seleccionado Susuku. ¿Susuku Ryudo ha sido seleccionado para sucederme? Y como representante oficial de la Fundación Mulligan, considero mi deber conocer personalmente a Susuku Ryudo, el próximo director de su excelente escuela. Si Susuku Ryudo tiene que sucederme, estoy seguro de que algo grave está pasando. Voy a la biblioteca a continuar con mis trabajos de verano. ¿Vosotros no venís? Iremos dentro de un rato. Antes tenemos que darnos un pequeño baño reparador. ¿Qué te parece, Amaru? Esta vez te ganaré. ¿Quieres apostar algo? Si continúan así, al final esos dos no acabarán los trabajos a tiempo para el próximo curso. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero no voy a decirles nada porque no es mi problema. Tienes razón. Oye, ¿te has adelgazado últimamente? Sí, creo que sí, porque he perdido el apetito. ¿Y no lo habrás perdido porque hay algo que te preocupe? Tengo las mismas preocupaciones que todo el mundo, Matsuri. Soy un chico normal, ¿sabes? Aunque a veces no me siento normal.
Estaban todos juntos. Y ahora los dos pequeños se han ido a la piscina. ¿Dónde está el mayor? En el edificio principal, hablando con una chica. Está solo, con la chica. ¿Cuál es el plan, señor? Le haremos salir, ¿de acuerdo? Y no os olvidéis de las máscaras antigas. ¡Matsuri! Le he visto esconderse detrás del seto. ¡Vamos, en marcha! ¡Cierra la puerta! Eso ha sido muy extraño, ¿verdad? Sí, entiendo. Me lo imagino. Bueno, parece que tendremos que vigilar de cerca al doctor Tamosawa. No veo la necesidad de tenerle vigilado cuando sería mucho más fácil eliminarle. ¿Y si el doctor Tamosawa ha descubierto el secreto del poder de los dragones? Eso es verdad. Tranquilo, puedo deshacerme de ese hombre cuando me dé la gana. Pero por el momento le dejaré en paz. Podría sernos muy útil. Seguro que será lo mejor. Gracias, señor Townsend. Es agradable saber que estamos en la misma frecuencia. Envíe el arma y el cartucho de gas a la base militar estadounidense de Yokota y dígales que quiero un análisis inmediato. ¿Cómo puede haber fallado? Lo siento mucho, señor, pero hubo una intervención imprevista. ¿Una intervención? Sí, señor, y creo que venía de la Fundación Mulligan. ¿La Fundación Mulligan ha dicho? No me extraña. Quiero que me dé más detalles cuando llegue aquí. ¡Matsuri! 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 Matsuri, ¿estás con Suzuku? ¡Oh! ¡Ah! ¡Maldito mirón! ¡Lo siento! ¡Ah! ¿Cómo te atreves a entrar en el baño sin llamar? ¡Eres asqueroso! Diario Nacional. La cumbre se celebrará el 8 del próximo mes. Por favor, Matsuri, ¿podemos hablar? Dime, ¿qué quieres? ¿Tienes algún novio en este momento? ¿Qué? Que si estás saliendo con alguien. ¿A qué viene eso? Si crees que puedes casarme con alguien que te interese, lo tienes muy difícil. ¿Qué? Por supuesto que no. Además, en lugar de hablar de mí, podríamos hablar de tu plan de trasladar la escuela a otro sitio. Suzuku está muy preocupado por ello. Entonces has hablado hoy con Suzuku. La he visto en la escuela. Ah, entiendo. Si se están viendo durante las vacaciones, debe sentir algo por él. Seguramente estarán enamorados. Y si Suzuku y Matsuri se casan y Suzuku es mi sucesor, entonces podré seguir controlando lo que pase en mi escuela. Y suponiendo que todo vaya bien, algún día podría convertirme en ministro de Educación. ¿Qué demonios le pasará? Mi padre, Seiichiro Toba, estaba de un buen humor inusual y actuaba de un modo bastante extraño. El viejo tacaño hasta había invitado a los 4 hermanos Ryudo a cenar en un restaurante muy caro. Así que nos arreglamos todos y nos dispusimos a salir. Al principio los Ryudo no estaban muy entusiasmados con salir a cenar con mi padre, pero Hachime tuvo la delicadeza y la cortesía de no ofenderle rechazando su invitación. Bienvenidos. Por aquí, por favor. Hombre, hola a todos. Me alegro mucho de veros, muchachos. Vaya.
Estás preciosa. Ese vestido te sienta muy bien, Matsuri. Sí, casi no te reconocía. Gracias por tus amables halagos, Obaru, y a ti también, Suzuku. Sí, está muy guapa con ese vestido, ¿verdad, Suzuku? Se lo compré ayer. ¿Vamos a sentarnos? Disculpadle, últimamente se comporta de forma un poco extraña. No te preocupes, pero me pregunto qué le ha pasado de repente. No lo sé, no tengo la más mínima idea, pero desde luego está claro que no parece el mismo hombre de siempre. Bueno, si es así como él lo quiere, tal vez deberíamos aceptarlo y disfrutar de esta maravillosa cena. Yo tengo hambre. ¡A comer! Adelante, chicos, podéis comer todo lo que queráis. ¿Ah? Está todo en francés, no entiendo nada. Estupendo, así no tenemos ni idea de qué pedir. Y bien, mi querido Suzuku. ¿Cómo? Me pregunto si podría pedirte un favor. La bodega está arriba. Me gustaría que subieras a escoger un vino que vaya con nuestra comida. ¿Una bodega que está arriba? En estos sitios modernos ponen las bodegas en cualquier parte. ¿No cree que deberíamos pedírsela al camarero? Sí. Bueno, es que yo tenía entendido que nuestro querido amigo Suzuku era un experto en cuestiones de vinos. ¿No es así? ¿Eh? Es verdad. Y si al camarero no le importa, para mí será un placer hacerlo. Gracias, te lo agradezco mucho. De nada. ¿Eh? Oh. Bienvenido, señor Suzuku Ryudo. Me complace mucho que haya acudido a nuestra pequeña cita informal. Ya me parecía extraño que la bodega estuviera arriba, incluso en un restaurante moderno. Me presentaré. Soy la doctora Patricia Lansdale. Soy la representante oficial de la rama de Alaska de la Fundación Mulligan aquí en Tokio. En realidad lo que está usted diciéndome es que es un agente secreto de las 4 hermanas. Bueno, ¿empezamos ya? ¿No deberíamos esperar a Suzuku? No, él aún tardará un poco. Así que empecemos. No querréis que se nos enfríe la cena, ¿verdad? Díganos dónde está Suzuku. ¡No me grites! Quiero que me dé una explicación. ¿Qué ha querido decir con que Suzuku tardará en volver? ¿Qué has hecho? ¿Eh? ¿Pero por qué me miráis todos así? Yo no he hecho nada malo. Lo único que quería era trasladar la escuela a un sitio mejor, pero tenía que encontrar un patrocinador con más fondos que todos nuestros donantes anteriores. Y afortunadamente la Fundación Mulligan ha hecho una oferta muy generosa. Ajá, la conoces. Por la expresión de tu cara deduzco que ya has oído hablar de la Fundación Mulligan. Sí, pero lo que he oído no era muy halagador. ¿Puedes explicarnos qué tiene que ver la Fundación Mulligan con Suzuku? En realidad nada, solo que su representante, la señorita Lansdale, está enamorada de él y me pidió si podía arreglarlo para estar a solas con Suzuku unas horas. Eso es todo. ¿Cómo ha podido hacer eso? Me gustaría saber hasta qué punto está involucrado mi tío Toba con usted y su organización. En realidad, muy poco. Fui yo quien lo organizó todo. Él solo tuvo que asegurarse de que tú estuvieras en el sitio oportuno, en el momento oportuno. Le compré por la ridícula suma de $30 millones. La vieja zorra astuta. Bueno, supongo que debería perdonarle por esa cantidad. ¿A dónde cree usted que va, señor Ryudo? Vuelvo a mi cena, señorita Lansdale. Sayonara. ¡Alto ahí! Me han educado con muy buenos modales y jamás pego a una dama. ¡Vete al infierno! Claro que tú no eres una dama. Sayonara. Puede usted irse cuando lo desee, señor Ryudo.
¡Suzuku! Bueno, señor Ryudo, ¿qué va usted a hacer ahora? Así que todo esto era para atraparme, para dar un paseo por los aires con su dirigible. Se ha tomado usted muchas molestias. ¿Puedo ofrecerle algo de beber? Lo siento mucho, pero no, gracias. Cualquier cosa que usted pudiera ofrecerme vendría envuelto en sangre y violencia. Sangre y violencia, sí. No se imagina lo apropiada que es esa expresión. ¿Adivina usted cuál es el mayor y mejor negocio de todos para las 4 hermanas? No tengo ni la menor idea. Guerras, guerras y más guerras. Estimulamos un conflicto en alguna parte y esperamos a que crezca y se desarrolle. Luego les vendemos armas y cuando termina les ayudamos en la reconstrucción. Las 4 hermanas. Una alianza de 4 enormes fundaciones. Exacto. Mulligan, Pardon, Muron y Rockford. Las 4 juntas controlan la mayor parte de la economía de los Estados Unidos. Las 4 hermanas no solo eligen y controlan al presidente de los Estados Unidos, también le dicen cuándo es hora de dimitir. Bueno, ¿y qué quiere de mí la representante de una organización tan grande y poderosa? Usted no es tan ingenuo, señor Ryudo. O debo decir dragón rojo. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Suzuku? Se lo han llevado en ese dirigible. ¿Qué? Eso es lo que hace que esa organización sea tan especial. Si quisieran, podrían llevaros a todos a dar un paseo nocturno en el Zeppelin. ¿Usted ya sabía lo que iban a hacer? La representante de la Fundación Mulligan y yo tuvimos una pequeña charla y pienso nombrar a Suzuku director de nuestra escuela cuando se gradúe. La representante de la Fundación Mulligan está de acuerdo en que es un candidato particularmente dotado. Comprendo que quizá te resulte difícil aceptar esto, Hachime, puesto que tú eres el mayor, pero al final será beneficioso para todos. Jamás me había sentido tan avergonzada. Pero, Matsuri... Has permitido que te chantajeen y ahora te las das de importante, haciéndote el déspota con tus sobrinos. ¿No tienes vergüenza? No me había sentido más humillada en mi vida. Nunca había sentido tanta vergüenza. No importa, Matsuri. Sí, sí que importa. Vamos. Eres un joven muy apuesto y podrías llegar muy lejos conmigo si sabes jugar tus cartas. Bueno, yo... Tengo una proposición para ti. Únete a mí, dragón rojo. Y juntos podremos convertirnos en una fuerza irresistible que podrá conquistar fácilmente el mundo. ¿Conquistar el mundo? Sí. ¿No crees que sería una buena idea usar tu poder de dragón para acabar con esos gobiernos mediocres y hacerte con el mando? Oh, ya, y con usted a mi lado, sin duda. Sí. ¿Qué ocurre? ¿No te gustan los besos? No, lo cierto es que no me gusta que me bese una viuda negra. Francamente, me da escalofríos. En cuanto a su proposición, me parece detestable, despreciable y totalmente inaceptable. No importa. Comprendo tu situación. ¿Cómo caen los poderosos? Es divertido ver cómo hasta la increíble fuerza de un dragón tiene debilidades y flaquezas cuando se trata de gas nervioso. Ahora relájate y pórtate bien. Vas camino de la base militar de Yokota, donde te trasladarán a un avión con destino al Centro de Investigación del Ejército de los Estados Unidos.
El gas nervioso de Tamosawa ha funcionado muy bien. Señora, ¿cree que es oportuno moverle ahora? Cualquier ser humano normal quedaría completamente paralizado en menos de un minuto. Pero creo que debemos dejarle otros 10. Después de todo, él es especial. Pero tal vez no tan especial como yo creía. Hachime, ¿nunca encuentras situaciones difíciles debido a nuestras diferencias con los demás niños? ¿Las encuentras tú? Sí, a veces, porque no me gusta ocultar mi poder. Pero por otro lado, si algún día lo muestro, sé que todos pensarán que soy un monstruo. Comprendo lo que dices, Suzuku, y lo siento por ti, pero ¿es culpa mía que hayamos nacido así? No, no es culpa tuya. Bueno, pues entonces ¿es culpa tuya? Ni hablar. Exacto, entonces así es como somos, acéptalo y no te preocupes tanto. Sí, tienes razón. Oh, Hachime. Es increíble, parece que aún está consciente. Se lo advierto, suélteme o lo lamentará. Aunque quiera, no podré frenarme. Haré un pequeño trato contigo. Si retiras todo lo que me has dicho antes, te prometo que te perdonaré y te desataré. Ni hablar, jamás haré eso. Porque no va conmigo el ser deshonesto. ¡Cállate! Eso te pasa por ser insolente. Te he dado una última oportunidad para redimirte. Cuando despiertes estarás en los Estados Unidos y no volverás a ver el Japón ni a tus queridos hermanos nunca más. ¡Hachime! ¡Obaru! ¡Amaru! Si ese es mi destino, lo aceptaré con orgullo. Solo deseo que cuando me convierta en dragón, de algún modo, siga siendo quien soy ahora. Lady L. Lady L, por favor, apártese, se lo ruego, apártese. ¡Ah! Es el dragón. Es el dragón de fuego en persona. ¡Rápido, abran fuego! ¡Muere, bastardo! ¡Le hemos dado! Lady L, tenemos que ir a la cabina. La puerta resistirá al fuego. Hachime. Amaru perdió todo contacto consigo mismo cuando se convirtió en dragón. Oh, yo solo quiero seguir siendo quien soy ahora. Suzuku está allí arriba. ¡Capitán! ¡El fuego está fuera de control! Sus órdenes son volar a la base Yokota. Lo siento, señora, pero la dirección no funciona. No puedo mantenerla. Voy a tener que aterrizar. No puede hacer eso. Tenemos que llevar al prisionero a los Estados Unidos. ¡Mirad! ¿Habéis visto? Allá vamos. Preparados para aterrizar. No, no lo hagas. ¿Qué está haciendo?
hacen volando tan bajo? ¡Arriba, idiota! ¡He dicho que arriba! ¡Suba más! Mirad, ese tiene que ser Suzuku. Sí, tienes razón. Seguro que es él. Eso significa que Suzuku aún está vivo. Sí, ya está. Solo Dios lo sabe. Pero parece un dragón. Ahora ha derribado el Metropolitan. Esto es peor que un terremoto. ¿Qué demonios es esa cosa? ¿Podría ser un dragón? No, es imposible. Un dragón que escupe fuego. ¿Quiere que enviemos a los marines? Exacto. Es imperativo que retiremos toda prueba de la participación de los Estados Unidos en este pequeño incidente. ¿Y qué hay de los tripulantes muertos? No tiene que haber pruebas. Yo asumiré la responsabilidad e informaré al presidente personalmente. Lo que usted diga, señor. Enviaré Harriers para que se ocupen del dragón, pero estarán en el espacio aéreo japonés. ¿Qué le decimos al gobierno? ¿El gobierno? No se preocupe por ellos, no pondrán obstáculos. Ya resolveremos ese pequeño problema. Usted envíe los aviones. ¡Vuelve, Suzuku! Es inútil, no puedo oírte. Vosotros esperad aquí, yo iré allí a ayudarle. ¿Qué? ¿Y qué te hace pensar que vas a ir tú solo? Es tu deber, cuidar de Amaru. De acuerdo, cuídate tú también. Y no os separéis el uno del otro. Hacedlo por Suzuku. Hajime, ten cuidado. Dame fuerza, dragón blanco del mar. ¡Nuestra fuerza va contigo! Por favor, espero que funcione. Y el fuego sigue haciendo estragos en el edificio Metropolitan y en el centro de Tokio, a pesar de los heroicos esfuerzos de las brigadas de bomberos por intentar controlarlo. Según los testigos, el fuego se inició cuando un dirigible perdió altura repentinamente y colisionó con el edificio. ¿Y qué pasará ahora con los acuerdos y todo el dinero que me Que sea un prometieron? ataque terrorista, Oh, puesto que es muy extraño. Matsuri, que lo Hiroshima siento. Llegue a arder. Y así acaba nuestro avance. Les ofreceremos más detalles en cuanto dispongamos de ellos. ¡Fuego! Dios mío, ¡disparen cohetes! Le hemos dado. ¡Retirada! ¡Oh, Dios mío!
Voy a tener que ponerme duro con él. ¡Hachime está en peligro! ¡Amaru! Espero que Hachime pueda rescatar a Suzuku. ¡Apartaos! ¿Esos son del SDF, Obaru? No, Amaru, no creo que lo sean, pero me parece que es importante que informemos a Hachime de esto. ¿Por qué? No sé, pero ¿no crees que deberíamos? Cualquier excusa vale para entrar en el Metropolitan. ¿De dónde sacas esas ideas? Creo que es importante tener informado a Hachime de lo que ocurre. Vamos. Suzuku. Cuidado. Eres tú, Hachime. ¡Vamos! ¿Es usted la representante de la Fundación Mulligan? ¿A qué se debe que vosotros, los dragones, seáis tan bellos? Lady L, váyase de aquí. Yo la seguiré en cuanto haya acabado con él. Ten cuidado. No tengo tiempo para las lindezas de un duelo. Aquí no hay nada, señor. Hemos buscado por todas partes. Muy bien, pasad al siguiente bloque. ¡Suzuku! Ya has hecho bastante. Esta no es la manera. ¡Suzuku! ¡He dicho que basta! ¡Suzuku! Sé que tu naturaleza de dragón no habría surgido de no haber sufrido más de lo soportable. Pero ahora has ido demasiado lejos. Es hora de parar. ¡Vuelve, Suzuku! ¡Recuerda quién eres! ¡Suzuku! ¡Esto es un infierno! ¡Es terrible! ¿Qué ocurrirá? ¡Es horrible! ¡Es una catástrofe! ¡Vamos a morir todos! Suzuku vuelve. ¡Mirad! ¡Le ocurre algo! ¡Se está desintegrando! ¡Gracias a Dios! ¡Y ahora! Oh, Suzuku. ¡Suzuku! ¿Te encuentras bien? Me alegro de verte. Sí, yo también me alegro mucho de verte, hermano. ¡Hachime! ¡Hachime! Creí que os había dicho a los dos que os quedaseis allí. Tenemos algo muy importante que decirte. Hay tropas extranjeras patrullando y registrando todos los edificios. Deben estar intentando rescatar a la gente de la Fundación Mulligan. Ah, ¡qué alegría verte! Dabas mucho miedo. Ahora me siento mucho mejor. ¡Vámonos de aquí! ¡La torre se está cayendo! ¡A las escaleras, rápido!
Hajime, mira, es uno de sus ships. Justo lo que necesitábamos. ¿Damos una vuelta? ¡Cuidado! Hajime, ¿sabes? Aunque tenía un poder ilimitado, no me gustaba mucho ser un dragón. Hay cosas que simplemente hay que aceptar. Sí.